y como dice tu escritura, Señor, que no llegue vacía, sino que cumpla el propósito de revelar tu verdad. Hoy que vamos a tratar de abrir nuestros corazones para que te reveles. Hágase la obra conforme a tu voluntad perfecta y agradable. Y todos recibamos de hoy bendición sobre bendición, gracia sobre gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bien, sí ven bien, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a iniciar hoy un tema muy hermoso, que es lo que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan expresó, dice, que te conozcan a ti, oh Padre, y al que tú has enviado. Esa es la vida eterna. Amén. Entonces, tomando esa porción, podemos entender que si no conocemos a Dios, pues por obvias razones no tendremos ese regalo tan maravilloso que es el reino de los cielos. Entonces vamos a tratar de hacer eso el día de hoy, y eso es lo que significa la palabra teología. La palabra teología no es más que el conocimiento de Dios. Teos es Dios y logos es estudio, conocimiento, etcétera. Para el lenguaje bíblico, entonces teología es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a cumplir ese precepto del Señor Jesús y dice, acá está, es la ciencia que se encarga del estudio de las características, atributos y propiedades de la divinidad. Amén. Eso es lo que vamos a ir desarrollando para que podamos conocer su atributo, su carácter, todo su, cómo se integra su revelación a nosotros, ¿verdad? La Real Academia Española la define a la teología como la ciencia que trata de Dios y sobre el conocimiento que el hombre tiene de él mediante la fe o la razón, ¿verdad? Esta ya es una definición académica. Bien, acerca de los dioses de otras religiones, pues ya sabemos que podemos estudiarlos si tuviéramos alguna necesidad de ello, ¿verdad? A veces académicamente en la teología es necesario estudiar otras religiones para comparar con la nuestra, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que, hola, que todos los conocimientos que adquirimos son a través de los libros sagrados de esas religiones. Amén. En el caso nuestro tenemos las Sagradas Escrituras, de las cuales ya tuvimos un buen tiempo para compartir de ella, y creo que ya tenemos muy claro que para nosotros el único libro sagrado que tenemos es la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Bien, vamos a la que sigue y dice, por lo tanto, esta materia tratará acerca del conocimiento del Dios de la Biblia. Amén. Ya que a Dios no se le estudia, sino que se le conoce a través de la revelación que Él mismo ha hecho. Nadie podría realmente conocer a Dios si a Él no le hubiera placido revelarse a nosotros. Amén. Así que la Biblia es la revelación de Dios, no de que algún hombre haya escrito acerca de Dios, no. Todo lo que tiene la Biblia es Dios revelándose a nosotros para que lo conozcamos, como el Padre que quiere que su Hijo lo conozca, ¿verdad? Esa es la intención. Bien, ahora a la teología se le han sumado, o sea, en este caso a la Biblia, dos herramientas académicas que son la crítica textual y la alta crítica.
Estas, a pesar de que fueron creadas para, de alguna manera, desprestigiar a la Biblia, con sus mismos estudios afirmaron la autenticidad de la Biblia, ¿verdad? Y ahora tanto una como la otra sirven para confirmar que la palabra que tenemos ahora actualmente en nuestras manos son el resultado de lo que fue escrito desde el principio. Amén. Ya habíamos convenido también, y eso quiero nuevamente recordarles, que constantemente se han hecho nuevas traducciones bíblicas. Como no pudieron desprestigiar a la Biblia para que no la leyésemos, ahora lo que hacen es hacer nuevas traducciones para confundirnos dentro de la misma Biblia, modificando palabras, cancelando palabras, poniendo otras además, ¿verdad? Para que la gente que lo lea, entonces, quede confundida. Un ejemplo, para entender esto. La Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, dice, y el verbo era un Dios. Tal pareciese que hay muchos dioses, ¿verdad? Y que el verbo era un Dios adicional. Eso ya, esa interpretación niega totalmente la condición de unigénito del Hijo de Dios al verbo. Amén. Entonces, nosotros debemos también saber cuál es la que estudiamos para que podamos tener el conocimiento correcto de Dios, ¿verdad? Porque aún estudiando una Biblia supuesta, ¿verdad? Podemos salir confundidos y tener un conocimiento equivocado. Bien, la crítica textual, su objetivo es relacionar los acontecimientos que actualmente se conocen, ya sea por diferentes disciplinas, a través de la arqueología, que ha servido de una manera extraordinaria para confirmar la certeza de la Biblia, habiendo encontrado dónde está Sodoma, dónde está Gomorra, amén, dónde es Jericó, los muros de Jericó, todo eso la arqueología lo ha ido descubriendo, ¿verdad? La antropología ha ido encontrando restos de cerámica, de monedas, de inclusive inscripciones de los pueblos, que con la Biblia pues lo que ha servido es certificarla, y entonces ven eh, que el Dios de la Biblia es un Dios auténtico y que es diferente a los dioses ya sea de Sumeria, ¿verdad?, de Mesopotamia o de cualquier otro de los que están alrededor de esa zona. Entonces se ve que el Dios bíblico tiene características particulares. Amén. Bien. Y la alta crítica se encarga de escudriñar el origen y la paternidad literaria de cada uno de los libros que componen la Biblia, su fecha de redacción, quién es el redactor, amén. Y eso ha confirmado, por ejemplo, la antigüedad del libro de Job, ¿verdad? Eso es debido a la alta crítica. La alta crítica quiso demostrar que realmente los libros bíblicos no eran escritos en el tiempo que se decía, y en el estudio de estas gentes han afirmado y confirmado, ¿verdad? Bien, entonces lo que era enemigo, ¿verdad? Dios lo convirtió en argumentos para afianzar la Biblia y para saber que Él es el que se revelaba. Bien. La teología se puede dividir en grandes áreas para su estudio, dependiendo de su tiempo y época, según el punto de vista o la doctrina que cada uno de nosotros tome y enfoque, o según su contenido. Y así le estoy dando una introducción a teología, amén, para que ya después entremos a Dios. La teología se puede dividir en teología patrística. ¿Qué es la teología patrística? Es la que se escribió entre el año 100 y el año 300, básicamente, aunque después se extendió. ¿Quiénes son?
pues Justino Mártir, Policarpo, ¿verdad? Irineo, todos esos personajes que estuvieron en un tiempo y son los que empezaron a escribir. Eusebio fue el primer escritor de la historia de la Biblia y a ese periodo se le conoce a ellos como las escrituras patrísticas. Ahora, la Iglesia Católica son los que le llama los padres de la Iglesia. Amén. Nosotros no le podemos llamar padre porque padre es uno el que tenemos, ¿verdad? Pero ellos sí, como no tienen padre, pues agarraron a estos escritores como los padres de la iglesia. No hay tal cosa porque ellos no abonaron nada a la iglesia, no abonaron nada a lo que ya estaba escrito, sino simplemente lo recibieron, lo interpretaron y testificaron con su vida, ¿verdad? Entonces, pero en el grupo de la teología se les conoce como teología patrística, la que está en ese tiempo. Luego tenemos la teología medieval. La teología medieval está escrita desde el año 700 al año 1400, un poquito más, que fue cuando cayó Constantinopla en manos de los sarracenos o el Imperio Otomano. Ahí termina la escritura medieval. Y luego viene la teología reformada, que es la que a partir de Lutero, ¿verdad?, logramos tener en esos años hasta prácticamente el siglo XIX. A eso se le conoce teología reformada y la que está en el siglo XX en adelante se le conoce como teología moderna. Entonces, hay 4 tipos de teologías, 4 tipos de ver el mundo, 4 formas de ver el tiempo, ¿verdad? Pero la escritura es única. Bien. Se puede ver también según el punto de vista. Todo esto que le comento es para que no nos confundamos pensando que es lo mismo. Por ejemplo, si Lutero, entonces la persona dice, si usted está interpretando los escritos de Lutero, le dicen que usted está aplicando teología luterana. ¿Ok? Si usted está interpretando los libros de Calvino, entonces le dicen que usted tiene teología calvinista, ¿verdad? Entonces, dependiendo del personaje, si la de Agustín, de Hipanoma, pues esa es agustiniana. Si es de Tomás de Aquino, ¿verdad? Pues es aquiniana. En fin, esto es para que no se vaya usted a confundir pensando que no, sino que el hombre lo ha dividido. Nosotros no vamos a estudiar ninguna de ellas, sino simplemente le estoy informando para que no haya confusión. Nosotros vamos a estudiar solo una teología, que es la bíblica. Amén. Bien, también puede dividirse por el énfasis de su contenido, y así algunos hablan de la teología histórica, que es la historia de la iglesia, de la teología bíblica, esa es la nuestra, amén. La teología sistemática, que es aquella que va agarrando conceptos, por ejemplo, la fe, ¿verdad? Y estudia todo lo que es relativo a la fe. Salvación, estudia todo lo relativo a lo que es salvación. Eso se le conoce como teología sistemática, porque la agarra por temas, ¿verdad? O la apologética. La apologética es aquella que toma lo que hay en la Biblia para defender la fe de nosotros ante el ataque, en este caso, a la iglesia. Los primeros escritores le llamaron los apologistas de la historia y son los que defendieron en el siglo 100, en el 200 y en el 300 a la iglesia, ¿verdad? Entonces la teología apologética nos sirve para defender nuestra fe. Amén. Esa es la que generalmente aplicamos también nosotros. Y la exegética es aquella que nos sirve para estudiar, hacer presentaciones de ensayos, estudios, escribir libros, etcétera. Amén. Entonces, nosotros tenemos una teología apologética y bíblica. ¿De acuerdo? Esa es la que vamos a estudiar. Bien, ya habiendo dado esa introducción que consideré pertinente, aunque no es necesaria, digamos, de que uno la memorice
Pero vamos a ver ahora sí, a entrar al tema 2. ¿Quién conoce a Dios para que nos lo revele? Bueno, el verdadero conocimiento de Dios se obtiene en la intimidad, donde la revelación del Espíritu se derrama sobre nosotros y así se nos da a conocer los atributos de Él, de que Dios, y este es el misterio que obtenemos como resultado de la oración. Si usted no tiene intimidad con Dios a través de la lectura bíblica, a través del ayuno y la meditación de la palabra, a través de la oración intensa, es difícil que se le revele Dios a su espíritu. Amén. Dios no se revela al entendimiento. Dios se revela al espíritu. Si usted no tiene intimidad con Dios, usted va a tener un Dios intelectual. La mayoría de los cristianos tienen a un Cristo intelectual. No tienen a un Cristo íntimo. No se les ha revelado generalmente Jesús en su vida. Y todo aquel al que no se le haya revelado Jesús, pues no lo conoce. Amén. Y lo que hacen es ponerse a estudiar libros y libros y libros. No, a la oración, a la intimidad, ¿verdad? Ahí es donde Él viene a nosotros y se revela a nosotros. Voy a comentarles cómo funciona esto un poquito. El espíritu tiene 3 características, por lo menos es en lo que están de acuerdo la mayoría, ¿sí? Yo creo que ha de tener más. Pero una de ellas es la conciencia. La conciencia siempre ha estado despierta en nosotros aun cuando no éramos cristianos, ¿verdad? Usted sabía que no podía robar de lo ajeno y usted decía, no, es que no, yo no lo puedo tomar, esto no es mío, eso es la conciencia. ¿Verdad? Usted no decía, no, porque Dios me va a castigar, no, no había Dios ni para usted ni para mí, ¿verdad? Pero había algo que me decía, no, tú no puedes tomar esto que no es tuyo. O simplemente en el asunto de la fornicación o del adulterio, algo nos decía que no debíamos de hacerlo, ¿no? Eso es la conciencia. Eso es lo que nos guardaba aún en un mundo pecaminoso. Nuestra conciencia nos decía qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? Ahora, la práctica del pecado ahoga la voz de la conciencia, de tal manera que después, aunque oyéramos la vocecita, agarro. Amén. Y así es como el que empieza con una cerveza termina siendo un alcohólico, ¿verdad? Ahoga la voz de su conciencia. Y luego tenemos otra característica que es la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es el conocimiento o la sabiduría instantánea que viene del cielo para revelarnos, amén, un misterio que no entendemos. La intuición no necesita mucho tiempo, es como un rayo. ¡Sas! Usted está leyendo, mire, mi amado, pues usted está leyendo la Biblia. Si usted no invita al Espíritu Santo, poco va usted a entender, ¿verdad? Pero resulta que, ay, este pasaje me interesa y Espíritu Santo, enséñame, Señor, revélame. Quiero saber esto, qué es lo que dice. Y le voy a decir, de repente una palabra, ¡pum! Y le viene la comprensión de todo lo que está usted leyendo. Eh, Entra el conocimiento. Amén. El discernimiento es un don del Espíritu. Este es como si bueno, vamos a hablar, sí, en las computadoras. Es como si de repente usted le llegara y ¡pah! Llega a su computadora y sale, ¿verdad? Que usted le pone un clic, por ejemplo, Wikipedia, ¡pum! Y sale todo el tema. Así es en su mente. La intuición es el Espíritu Santo deposita en su mente así como un flashazo y le da la comprensión de lo que usted estaba buscando. Amén. Por eso el Espíritu Santo no necesita años, ¿verdad? Para poder revelarnos lo que Él quiera revelarnos. Entonces, esa es la intuición. Esa solamente la podemos tener si ya está despierto nuestro espíritu. Y luego viene lo que se conoce como la comunión. ¿Qué es la comunión?
La comunión es el mover del Espíritu dentro de mí que me lleva a querer estar con mi Padre constantemente. Y es ahí donde se nos desata el deseo de la oración. Ahí es donde se nos desata el deseo de las noches de adoración, de reunirnos para tener un fin de semana, ¿verdad? De un aposento espiritual. Ahí se nos desarrolla el deseo de la oración, ¿verdad? Que yo voy a orar en la mañana, en la tarde. ¿Por qué? Porque yo quiero tener comunión. Esas tres son facultades del espíritu. El alma no le interesa estas cosas. Amén. Por eso es que el cristiano intelectual no puede llegar a la intimidad ni puede recibir el conocimiento de la intuición, porque esa no la recibimos en la mente, ni en la memoria, ni en el cerebro. Eso lo recibimos en el espíritu. Ahorita vamos a ver un poquito más, que esto es importante lo que les estoy compartiendo. Amén. El término Dios no es un nombre, sino un título. Por eso todas las religiones le otorgan a su Dios ese título, que es generalmente otorgado al ser superior del hombre, aquel que ha originado la religión que profesan, ¿verdad? O que creen que es el que de él ha procedido toda esa porción de la tierra, como los hindús que creen que Shiva, que Vishnu, ¿verdad? Y a ellos le dicen, Vishnu es mi Dios. O sea, le otorgan el título más alto que puede recibir cualquier personaje en la tierra, es el título de Dios. Amén. Entonces, eso genera confusión. Por eso, por ahí dicen, Dios es el Padre de todos los seres humanos. De alguna manera es cierto, porque de él ha nacido toda la creación, pero no es el mismo Dios de todos los seres humanos, porque el único Dios verdadero para nosotros es el Padre del Señor Jesucristo. Ese es el único Dios para nosotros. Para nosotros, Alá no es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Alá niega tener hijos. Bueno, si no tiene hijos Alá, entonces ese no es el Dios de nosotros, ¿verdad? Y así vamos separando, porque la intención de todo esto es llevarnos a un ecumenismo, en el que yo tenga a mi lado a un hindú, que yo tenga a mi lado a un budista, que yo tenga a mi lado a un católico, y no es el mismo Dios que el nuestro. Ellos tienen otro Dios. Bien, esto es importante para que entendamos. En este orden llevaremos a cabo el desarrollo de la materia. Primero lo relativo al Padre, en lo que estaremos viendo. Si el Señor me lo permite y ustedes me tienen paciencia, ¿verdad? Después veremos lo relacionado con el Hijo, el Señor Jesucristo, y concluiremos con el Espíritu Santo. Amén. Si es que aguantan hasta el final. No de ahora, sino de todo el tiempo que vamos a estar. Imagínense si la Biblia nos llevamos 3 meses. Amén. Bien. ¿Quién conoce al Padre? Bueno, la Escritura dice que solo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan 1:18 dice, nadie, ojo, y esto es muy importante porque aquí ya vamos a empezar a entrar en lo que se llama doctrina. Nadie ha visto jamás a Dios. Amén. Con esta pequeña introducción de este versículo podemos empezar a entender las falsas religiones. Si José Smith dice que se le presentó el Padre, amén, el Hijo y el Espíritu Santo para formar la iglesia mormona, entonces nosotros entendemos que está mintiendo, porque nadie ha visto al Padre. Amén. Entonces, esta pequeña introducción de este versículo nos empieza a capacitar para yo poder entender cuando una religión es falsa y cuando no lo es. De tal manera que
nosotros podemos llegar al conocimiento del Padre solo a través de la revelación de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él fue el único que ha estado en el seno del Padre. Amén. Y que Él le ha dado a conocer. Él viene, se despoja de su condición de Dios y viene a nosotros para darnos a conocer al Padre. El Antiguo Testamento usted ve un padre que es severo, un padre que si no obedecemos sus instrucciones, corrige, disciplina, exhorta, ¿verdad? Y ahora viene el Señor Jesucristo, esa parte de ese Dios, así es, ¿verdad? Pero viene el Señor Jesucristo, nos revela al Dios de amor, ¿verdad? Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Entonces, esa porción no la tiene el Antiguo Testamento, esa porción es revelación del Nuevo Testamento. Pero también nos revela un Dios santo, que esta tampoco la tiene, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús nos empieza a revelar otros atributos que no encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, el único que puede revelar a Dios es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso todo lo que veamos referente al Padre será lo que el Hijo reveló. Amén. Bien, si vemos Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere. Ojo, ahora viene otra porcioncita importante. Sino al que el Hijo se lo quiere revelar. Por eso es la necesidad de la intimidad con Él, por eso es la necesidad de la oración. Aleluya. ¿Para qué? Porque si a Él le place revelarme una porción del Padre, Él lo va a hacer. ¿Pero quién? Solo Él. Muchos, por ejemplo, entran en una oración y se van con el Padre. ¿Y Jesús qué? Si el que lo revela es Jesús y el mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Amén. Usted está agarrando otro camino y lo más seguro es que se le aparezca otro Dios. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo las instrucciones que hemos recibido. Amén. Nadie llegará al Padre si no es por el Señor Jesús. Aleluya, eso es importantísimo. Entonces ya son tres situaciones. Nadie podrá conocer al Padre, ¿verdad? Solo el Señor Jesús lo revela. Amén. Y además el Señor Jesús reposa en el seno del Padre. Entonces ya hemos recibido hoy tres revelaciones tremendísimas. Amén. Entonces ya vamos conociendo nosotros, ya vamos afirmando nuestra doctrina, ya nada de que ahorita que nos subamos al monte, ahí vamos a ver al Padre. No, nunca lo vamos a ver. Al Padre jamás lo vamos a ver. ¿Pero para qué? Si el Señor Jesús nos dijo, ahora el que me ha visto a mí. Entonces, ¿a quién hay que buscar? Al que podemos ver, a Jesús. Aleluya. Ya no perdemos el tiempo como los testigos de Jehová, que dicen que ellos hablan con el Padre. Pues, es antibíblico. Amén. Es totalmente opuesto a la doctrina bíblica, sino que es un invento de ellos, pues para jalar gente para su Dios, que es también diferente al Dios de la Biblia. Bien, entonces ya tenemos tres cosas importantes. Los que notan lo pueden ir anotando para que vean ustedes. Bien, la revelación de Dios a los hombres a través del Señor Jesús fue la más clara, contundente y amplia manifestación de su existencia. Amén. Nadie, o sea, de nosotros, podemos dudar de que Dios existe. ¿Por qué? Porque a eso vino el Hijo a revelar al Padre. Entonces nosotros tenemos la confirmación, la claridad en nuestra mente que el Padre existe. No lo vemos, no lo vamos a ver jamás, pero nos basta el Señor Jesucristo para entender que el Señor Jesús estuvo en el seno del Padre y fue engendrado por el Padre para que lo podamos ver. Aleluya. Si no, se hubiera convertido nuestro Dios como el Dios de los hindús,
¿verdad? Que dicen y regresamos al origen primario, y regresamos al Balaya, y regresamos a tantos lugares que todas las religiones tienen, de un Dios que nadie conoce, ¿verdad? Entonces nosotros sí tenemos al Dios mismo manifestado. Aleluya. Bien. El Señor Jesús pudo mostrar cualidades y atributos que en el antiguo pacto no fue posible manifestar. Por ejemplo, uno de ellos, y que vamos a ver que es uno de los más hermosos, mis amados, la paternidad de Dios. Aleluya. Cuando el Señor nos dice, no, los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Y uno se siente cobijado y dice, ay, bendito, o sea, tenemos un Dios que es muy cercano a nosotros, tan cercano, como dice la palabra, que la tienes más cerca de tu boca y de tu corazón. Aleluya. Entonces ahí vamos a ir revelando. Entonces ya voy a entender por qué el Espíritu de Dios mora en mí. Ya voy a entender entonces por qué yo soy hijo de Dios. Ya voy a entender entonces por qué yo tengo promesa de vida eterna. Ya voy a entender por qué yo soy familia de Dios. Aleluya. Todo esto es por el principio de paternidad. Amén. Luego tenemos, mis amados, el amor de Dios. Vamos a aprender qué cosa es el amor de Dios. Para que se nos borren algunas ideas que tenemos de que Dios es alcahuete. No, no, usted está muy confundido. Usted no conoce el amor de Dios. Usted conoce el amor de los hombres. Amén. Y entonces vamos a ver cuál es el verdadero amor. Aleluya. Y entonces que reveló el Señor Jesús, no el que nosotros interpretemos, no, va a salir de la Escritura misma. Amén. Vamos a conocer el poder de su Dios. Por eso usted va a poder entender por qué nos ha dado el don de sanidades, por qué nos ha dado el don de milagros, por qué nos ha dado el don de maravillas, por qué nos ha dado el don de la provisión. Aleluya. Entonces todo eso lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús reveló. Amén. También vamos a conocer algo que es hermoso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy mencionado por los movimientos pentecostales, neopentecostales, etcétera, pero no lo conocen. Porque la única verdad está en la Biblia, ¿verdad? No en doctrinas, no en corrientes, en la Biblia. Lo que dice la Biblia, eso es. A veces nos gusta oír cosas que nos agradan. ¿Por qué? Porque no queremos vivir en la altura moral de lo que Dios nos exige y entonces queremos que nos rebaje el estándar, ¿verdad? Que no. Entonces oímos otras cosas, pero que no están en la Biblia. Que el hombre lo diluye, ¿para qué? Pues para que todos creamos que estamos bien, pero ahí vamos camino al infierno, cantando, aún cantando aleluya, 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 pero vamos camino al infierno. Amén. Ok. También vamos a ver una cosa que es también muy hermosa, que Dios está con nosotros permanentemente, que está en nosotros. Y entonces usted va a decir, caray, ¿yo? Amén. Con la carita que tengo, con la fachita que tengo, y Dios está en mí. Sí, mijo, está en usted. Ay, hermano, es para gozarse. Por eso es que la palabra es paz y gozo, ¿verdad? En el espíritu. Por eso el Hijo de Dios no puede estar triste. El Hijo de Dios no puede estar acongojado. El Hijo de Dios no puede estar atribulado. El Hijo de Dios no puede, amén, más que estar en paz y gozo. Entonces, todo eso es lo que reveló el Señor Jesús. Amén. Y terminamos en esta presentación de introducción. Colosenses 1:15 dice, Jesús es la imagen del Dios
invisible, amén, y es el primogénito de toda creación. Entonces, Él es la imagen. Como no podemos ver al Padre, nadie lo ha visto ni lo verá jamás, entonces esa imagen es Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, sí podemos ver a Dios. Sí, en Jesús, sí. Así como pueden ver a Jesús en usted. ¿Sí entendemos? En mí o en todos nosotros que estamos aquí, una persona puede ver en Jesús si somos amorosos, si somos gente que hable verdad, si somos gente que ame a su prójimo. Todo eso van a ver a Jesús en nosotros, mis amados. Y nosotros cuando vamos a Jesús vemos a Dios, los atributos de Dios reflejados en Jesús, ¿sí? Entonces esa es la forma gradual. Bien, bendito sea su nombre. Primera de Corintios 2:10. Nadie ha visto a Dios ni lo verá jamás, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que solo Jesús conoce al Padre y que solo el Espíritu Santo conoce al Padre. Entonces la revelación de Dios Padre viene por Jesús o viene por el Espíritu Santo. Son los únicos dos que lo pueden revelar. De ahí absolutamente nadie. Si yo trato de explicarles a ustedes cómo es Dios y no me fundamento en la Biblia, les estoy engañando. Es una interpretación de Dios mía, pero no es lo que la Biblia dice. Entonces, nada más Jesús y el Espíritu Santo pueden revelar al Dios eterno. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Entonces el Espíritu Santo sabe todas las cosas, nos conduce a la verdad y aún nos enseña lo que ha de venir. Amén. Entonces en el Espíritu Santo viene también la profecía, ¿verdad? Por eso el don de profecía es uno de los dones que el Espíritu Santo nos otorga. Aleluya. Entonces ya conocemos el Padre, como no lo vamos a ver ni lo veremos jamás, entonces, pero se puede manifestar a través del Señor Jesús o de su Santo Espíritu. Pero se llama Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces ya vemos que Él tomó toda la provisión necesaria para que nosotros pudiéramos conocerlo. El deseo de nuestro Padre eterno es que lo conozcamos, porque la Escritura misma dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y no hay un solo padre que no quiera que lo conozcan sus hijos. Aleluya. Bien. ¿Seguimos otra, mijo? Todo intento que el hombre quiera hacer por conocer a Dios, excluyendo a Jesús y excluyendo al Espíritu Santo, llegará a conclusiones equivocadas. Llegará a conocer otro Dios. Amén. Porque no hay nadie que tenga la revelación. Solo la tiene el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén. Por eso es que cuando entramos, porque resulta que el cristiano, como trae hábitos del mundo, le gusta mucho comprar libros, ¿verdad? Y para aprender con los libros, ¿verdad? La escalera del éxito, cómo orar, ¿verdad? Cómo orar como los personajes bíblicos, o en fin, tantos libros. Esos son interpretación de hombres. Amén. Y al final llegamos a conocer otro Dios. Aleluya. Bien. Juan 17:3 es el versículo con el que empecé, mis amados. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo recibimos la revelación de Dios?
espiritualmente, no intelectualmente. El intelecto es parte del alma. El alma está compuesta de 3 partes. Aleluya. Del intelecto, de los sentimientos o emociones y de la voluntad. Amén. Esas son las partes del alma. Esas no nos sirven para conocer a Dios. Lo que nos sirve para conocer a Dios es el espíritu. Por eso es que nadie puede interesarse en Dios si no es despertado su espíritu. Amén. Voy a abundar un poquito en esto. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? ¿Por qué el Señor le dice, si comieres del árbol del conocimiento, vas a morir? Y luego resulta que comen el árbol del conocimiento y vive 960 años Adán. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que murió? Su espíritu, ¿verdad? De hecho, adormeció, quedó dormido, pero fue su espíritu. A partir de ese momento, los descendientes de Adán, mi hermano, lo primero que hace Caín es matar a su hermano. ¿Por qué? Porque ya no tenían el espíritu, que es el que restringe que hagamos las cosas que Dios no acepta, no tolera, no permite. Pero como ya no tenían su espíritu, ya eran pura carne. ¿Qué cosas somos nosotros? Lo mismo que dice Génesis capítulo 5, de que los descendientes de Adán fueron semejantes a él. Y todos los hombres que venimos después somos semejantes a él. ¿Qué es eso? Que nada más nacemos con el cuerpo, ¿verdad? Con el alma y el espíritu dormido. Entonces nuestra vida es la vida de la carne, en la que se une el cuerpo con el alma, y entonces tenemos una vida de carne. Por eso somos carnales, por eso nos interesa solo satisfacer nuestros gustos, nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros deseos. ¿Por qué? Porque somos carne. Amén. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, ¡pum!, despierta el espíritu y ahí somos otra vez el diseño de Dios en el huerto. Aleluya. Y entonces empezamos a buscar de Dios. Mientras estamos en la carne, no hay manera, porque al alma no le interesa tener relación con Dios. Aleluya. Por eso es que cuando venimos a Cristo ya no nos debemos de culpar de todo lo que hicimos. No podíamos hacer otra cosa, ¿verdad? Nos dominaba la carne porque éramos pura carne. Aleluya. Pero venir a Cristo Jesús y seguir viviendo en la carne, ahí sí hay un problema. Amén. Ahí lo más seguro es que usted esté en la carne, porque el Espíritu poderoso es, mi hermano, para dominar a la carne. Aleluya. Entonces ya se tiene que ver un cambio en mí. Yo ya tengo que testificar, cambio de carácter, cambio de enfoque de las cosas, cambio inclusive de mis anhelos, mis aspiraciones. Si yo sigo siendo como lo era antes, yo no puedo decir que tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Entonces ese es el testimonio, los frutos. Amén. Bueno, le doy esa introducción por esto. ¿Cómo recibimos la revelación? Espiritualmente. La recibimos en nuestro espíritu. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor Jesús es un espíritu en un cuerpo de gloria. El Espíritu Santo de Dios es espíritu, su nombre mismo lo dice. El Padre, ¿qué cosa es? Pues es Dios espíritu. Entonces, todo el ámbito en el que nos podemos relacionar con Dios es en el ámbito espiritual. Si yo no vivo en el ámbito espiritual, por obvias razones, pues yo no puedo tener esa comunión, ¿verdad?, con lo que Dios ha determinado. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, ¿qué cosa es? Y hasta otra vez espiritual. 2 Corintios dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que yo puedo estar danzando, yo puedo estar brincando, yo puedo estar corriendo y digo que tengo libertad porque tenés el Espíritu de Cristo, mi hermano. Lo que si no lo tenés, lo único que estás haciendo es consumir energías. Porque muchos confunden una cosa con otra. Hay gente que es totalmente libre, mi hermano, y está sentadita en una silla.
Y el Señor le da visiones, el Señor le da sueños, viene el Espíritu de Dios y le da profecía. Ya está sentadito, no está brincando, porque ese está en la verdadera libertad del Espíritu. Este que está brincando está haciendo gimnasia. Amén. Y hay confusión. Por eso es que vamos adquiriendo hábitos que no nos permiten tener una vida espiritual, que es la única que nos relaciona con Dios. Amén. Bien. Entonces, esto es importantísimo porque todo lo que vamos a seguir viendo es espiritual. Ya no tiene nada que ver con la carne. Amén. Bien. Nadie puede conocer a Dios si es esclavo de la carne. Necesario es recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Redentor en el Espíritu. Amén. Y vivificado nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo a nosotros, su preciosa sangre fue vaciada sobre nosotros, nuestros pecados fueron perdonados, la vida de la carne ya no es nuestra vida, sino es la vida del Espíritu. Amén. Y entonces estamos en libertad. Y así ser fortalecidos contra la influencia del mundo para poder recibir la revelación en el Espíritu. Aleluya. Amén. Bien. 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido, ahora, ¿qué espíritu recibimos? Bueno, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El esclavitud del pecado. Amén. Por eso cuando vivíamos en el mundo, aunque viajábamos de aquí para allá y comprábamos y usábamos la tarjeta de crédito y etcétera, etcétera, que es lo que creemos que es la vida antes de venir a Cristo, ¿verdad? Éramos esclavos. ¿Por qué? Porque la tarjeta hay que pagarla. ¿Ya? Se va usted de paseo, pero hay que regresar y volver a trabajar. Entonces, éramos esclavos del pecado. Entonces, el enemigo ha diseñado un esquema tan bien hecho que creemos que vivimos en libertad, ¿verdad? Pero él lo que ha establecido es una esclavitud muy bien diseñada para que no nos demos cuenta. Solo cuando venimos a Cristo y brilla el Evangelio, amén, en nuestro espíritu, entonces se nos caen las escamas de los ojos y vemos realmente que hemos sido esclavos de nuestras pasiones. Entonces, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No son con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que está en la carne, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. Este versículo es clave. Amén. No hay nada que se pueda recibir si no lo es espiritualmente. Todo lo demás son fantasías. Todo lo demás son producto de nuestro entendimiento, amén, o de nuestros deseos de la carne, ¿verdad? Pero aquí nos dice con toda claridad ese versículo, ¿verdad? Que solamente en el Espíritu podemos discernir lo que es espiritualmente. Y la única forma que tiene Dios de comunicarse con nosotros es a través del Espíritu. Amén. Entonces ya voy entendiendo qué tan importante es vivir en el Espíritu. Aleluya. Si todo es espiritual, ¿podré entonces conocer a Dios sin el bautismo del Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se convierte en ¿qué? En podríamos decir, en el traductor.
¿verdad? Porque inclusive hay una porción que dice, oramos como debemos, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede, como quien dice, Padre, lo que quiere decir es esto. Aleluya, tenemos traductor, mi hermano, de español a lenguaje divino. Ese es su trabajo del Espíritu Santo, es una cosa hermosísima. Pero si yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo? No tengo traductor. Entonces voy a andar tantaleando, ¿verdad? ¿Será que es esto? ¿Será que el otro? Como que, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si lo hago? ¿Qué tal si me pego una latigueada hoy en la noche? Tal vez así se me acabe, ¿verdad? Esa pasión que me... No, mijo, ni así se le va a quitar. Aleluya. Amén. Por eso los monjes, por eso las monjas de los monasterios, ¿verdad? Se lastiman, se latiguean, se meten en ayunos terribles. Y no, porque la carne no puede dominar a la carne. Aleluya, pero el Espíritu sí. Entonces yo debo de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Sobre todo porque es un regalo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo. Aprovecho y comparto. ¿Tiene usted el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano? No, pastor. ¿Por qué? Porque estoy esperando santificar el vaso. Para que, pues no, mi hermano, si para eso es que viene, vos nunca te vas a poder santificar. No, si la venida del Espíritu Santo es para que te santifique, para que enderece todo lo chueco. No para que venga cuando ya estamos derechos, ya para que viene. No, y ese es un error y por eso muchos no reciben el bautismo del Espíritu Santo porque creen que son indignos. Peor si está en pecado, ¿verdad? Ya saben ustedes que pecado, la definición de pecado es hacer lo que Dios no permite hacer, chiquititos o grandotes. Amén. Entonces hay gente que, por ejemplo, practica mucho la mentira y dice, ay, no, yo estoy en pecado, no va a poder venir. No, sí, el Espíritu Santo va a venir para que te quite precisamente, para que te corte la lengua. A eso va a venir. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo es el don prometido por Dios, ¿verdad? Para todos sus hijos que lo pidan. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, métase con el Señor y dígale, Señor, mi regalo, porque yo ya no puedo. Yo ya lo intenté, esto y el otro, pero si viene su Santo Espíritu, yo sé que Él me va a transformar. Y pum, pum. Aleluya. Y entonces tenemos al vencedor con nosotros. Hechos 1:4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no. Ahora, a ver si puedo. Los discípulos y los apóstoles 3 años y medio caminan con el Señor. Hay algunos que se atreven a decir, esos eran unos ignorantes, eran pescadores, eran de la plebe, no sabían ni escribir y hablaban como tartamudos. Amén. ¿Por qué? Porque el hebreo galileico es un hebreo un poquito tartajo, ¿verdad? Y entonces resulta que estuvieron con el maestro más excelente, sabio, entendido, 3 años y medio, 24 horas al día. Le dejo de tarea. Multiplique usted 3 años y medio por 360 y luego lo multiplica usted por 24. Eso le va a dar el número de horas que estuvieron con Jesús. Y luego divídalo usted entre 2 horas que más o menos le echa usted a la semana. Y va usted a ver cuántas semanas necesitaría para comparar el tiempo que ellos estuvieron en el Instituto de Verdad, en el Instituto Bíblico de Verdad, y no pueden ser unos ignorantes, ¿verdad? Nosotros vamos a morir, mi hermano, y ni siquiera vamos a poder comparar el número de semanas que ellos tuvieron con el Señor Jesús.
Claro, no sabían de matemáticas, no sabían de arquitectura, no sabían de pintura, pero eso no servía porque ellos no fueron llamados para ser maestros del mundo, sino ser maestros del espíritu. Aleluya. Entonces, ellos eran unos expertos en el mover del espíritu. Amén. Sin embargo, termina el Señor y les dice, no me vayan a salir correteando ahorita a hacer campañas de evangelización. Váyanse primero al aposento alto. Ahí van a estar, pónganse a orar. Entren a la intimidad conmigo. Ahí va a bajar mi Santo Espíritu. Aleluya. Y después me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Pero mientras no tengan al Espíritu Santo, no se muevan. ¿Por qué nosotros no tomamos en consideración lo que la Biblia dice? Amén. Claro, si usted se convierte hoy, se bautiza dentro de una semana y el Espíritu Santo viene sobre usted, usted ya está capacitado, mi hermano. Porque el que capacita es el Espíritu Santo. Pero si resulta que 2 años y medio para que se bautice usted, a ver si se decide usted. ¿Ah? Y luego otros 5 años para que venga el Espíritu Santo. ¿Qué hizo usted esos 8 años? No, pues evangelizar. ¿Y qué tipo de evangelio dio usted? ¿Con qué autoridad fue usted? Amén. Y eso es lo que hace que ahora pues estemos repitiendo, ¿verdad? A otros y otros y otros, y al final se han olvidado de que sin el Espíritu Santo realmente no hay nada. Y ahora la mayoría, ¿verdad? Lo único que quiere hacer es una confesión de fe, sin compromiso, ¿verdad? Con todo lo que el Señor ha dicho. Y el compromiso y la verdadera conversión solo viene por el bautismo del Espíritu Santo. Porque solamente él hace el nuevo nacimiento. Aleluya. Entonces, a partir de ese momento, usted sí ya puede ir a compartir lo que en la intimidad de su oración el Señor le va a estar diciendo. Aleluya. Usted va a ser instrumento de Dios porque usted tiene a su Espíritu en usted. Aleluya. Entonces, todo esto vamos para que conozcamos a Dios, ¿verdad? Todo esto es necesario para... Sí, claro. Si no hay el Espíritu Santo en nosotros, ¿quién nos va a revelar la verdad que el Señor Jesús vino a dar a conocer? Los pastores hacemos lo que podemos. Pero, ¿qué pastor puede sustituir al Espíritu Santo? Esa es una locura, ¿verdad? Si algún pastor conoce usted que diga, yo enseño sin Espíritu Santo, salga usted corriendo, mi hermano, porque algo anda mal ahí. ¿Ok? Bien. Entonces aquí viene todo el proceso que ya conocen de cómo vino. Muchos ahora, y quiero aclarar un poquito, muchos dicen, pastor, yo no sé si tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mire usted, yo no hablo lenguas. Ajá. ¿Y qué? Y tampoco se me ha puesto la llamita de fuego encima de mi cabeza. Amén. No, ya no hay llamita de fuego, mijo. No. ¿Y por qué a esto sí? Porque fue la primera vez. Porque nadie sabía lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y entonces el Espíritu Santo tuvo que venir como llama de fuego para que... Está sobre la cabeza de Pedro y sobre la cabeza de Juan y sobre la cabeza de María y sobre... Es el Espíritu Santo. Porque era la primera vez que se presentaba. Aleluya. Ahora ya nos dejó la señal indubitable de lenguas, ¿verdad? Pero bueno, usted puede estar bautizado por el Espíritu Santo y no hablar lenguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da miedo, porque no sabe usted realmente qué es lo que está diciendo y quiere usted saber, ¿verdad? Como somos muy curiosos, ¿verdad? Y empezamos a balbucear como niños. Y entonces, ¿qué estaré diciendo? Amén. Nunca va usted a saber, a menos que le dé la interpretación de lenguas.
Entonces todas estas cosas inhiben la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es fundamental, indispensable. Si no hemos tenido esto, va a ser muy difícil que caminemos como Dios manda. Aleluya. Bien. Entonces Pedro poniéndose, ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Miren, mis amados, ¿caminaron 3 años y medio con el Señor? Sí. Cuando el Señor es crucificado, ¿huyen sus discípulos? Sí, todos menos Juan. Después el Señor los vuelve otra vez a juntar. Amén. Y es hasta el capítulo 20 de Juan donde les sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. Amén. Ese Espíritu Santo es el sello que usted y yo recibimos cuando recibimos a Cristo Jesús. Y ese Espíritu Santo nos sella. Propiedad de Jesús. Aleluya. Ahora, quiero trabajar para Jesús, quiero testificar de la obra de Jesús, necesito el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo pueda dominar mis pasiones, para que yo pueda dominar a los demonios y para que yo pueda hacer maravillas, milagros y prodigios. Eso solamente es el poder del Espíritu Santo que estuvo sobre Jesús y tiene que estar sobre mí. Amén. Bien, entonces de esa manera, Pedro, ustedes saben que Pedro, amén, caminaba mucho en la carne, ¿verdad? Decía una cosa y luego decía otra y bueno, como nosotros. Pero cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, se convirtió en un Petra, una piedra, una fe inquebrantable del hombre y un valor y una seguridad. Aleluya. Habían estado encerrados durante 10 días y cuando vino el Espíritu Santo les dio seguridad, les dio confianza, les dio poder y ¡zas! Abre la puerta y le empieza a hablar. Amén. Ya no es él el que habla, ya es el Espíritu del Padre que está en él, que está hablando. Aleluya, que es lo mismo que hace con usted y conmigo. Ese es el cambio de persona y de ahí para adelante jamás negaría al Señor Pedro. Aleluya. Bien. El Espíritu Santo obra desde el inicio de la iglesia. Este es el diseño de Dios en nuestras vidas de servicio a su reino. Sin el Espíritu Santo, el hombre trabajará con sus fuerzas y no alcanzará el propósito de Dios, pues en la obra del reino de Dios no se realiza con fuerza o recurso humano. Y entonces se prepara toda la congregación y decide que van a hacer una campaña de evangelización. ¿Y a dónde iremos, hermanos? Se quedan, pues, ¿qué tal si vamos aquí a la Diana Laura? ¿No? Bueno, también vamos a ir a pedir permiso al municipio. ¿Quién va a poner la plataforma? ¿Quién va a poner las bocinas? ¿En dónde está el grupo de la alabanza? Y empieza a organizarse todo. Vamos a hacer la campaña. Hacemos la campaña, está lleno la campaña de puro cristiano. Amén, porque eso es lo curioso. Las campañas evangelísticas se llenan de cristianos, no de gente que quiera buscar a Cristo. Amén. Hay alguno por ahí que lleva a su pariente que quiere que se le quite, ¿verdad?, lo borracho. Hay otro que quiere que se componga. Ahí lo lleva casi amarrado, ¿verdad? Y ahí lo tiene y bueno, algunos de esos entienden un poquito. Pero es un esfuerzo muy grande que hace toda la congregación para capturar algunos. Cuando abre Pedro la puerta, da el discurso. ¿A cuántos convirtió? Igualito que nosotros. ¿verdad? Nosotros traemos unos 10 ahí por ahí, pero que no se vaya a ir, ¿no? Preguntarle su nombre, dónde vive y regalarle mucho chocolate, pues, ¿para qué? ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, mis amados. Lo hacemos con fuerza de hombre. Aleluya. Pero si el Espíritu Santo dice, no va a ser en la Laura, va a ser aquí en el Calichal.
y no lleven plataforma. Mejor pónganse en ayuno 3 días, métanse en oración y el hermano que vaya a dar la palabra que se santifique, que no toque mujer por 3 días. Amén. Y entonces mientras el hermano está dando la palabra, todos los demás, sí, Señor, ayúdala, manifiesta, glorifícate, y da la palabra a mi hermano. Corre, porque el que convence de pecado se llama. Si eso lo dice la Escritura, ¿por qué no lo hacemos? Porque no estamos haciendo la obra de Dios espiritualmente. El primer conocimiento que yo tengo para conocer a Dios es de que todo lo debo de hacer en el Espíritu. Aleluya. ¿Todo va a funcionar en el Espíritu? Claro que sí. ¿Se van a levantar los tullidos? Claro que sí. Amén. ¿Van a tomar la vista los ciegos? Claro que sí. Eso no es de nosotros, mi hermano, no es de que en qué santidad estoy yo, no, eso viene del cielo, eso lo hace el Espíritu Santo como le place. Yo solamente soy el instrumento, amén, para que Él se manifieste en la tierra. Aleluya. Entonces, esto es importantísimo, mis amados. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite conocer a Dios. Mucho cristiano se aparta de su fe porque se agota, se cansa, lucha con sus fuerzas, quiere tratar de entender los misterios de Dios con su intelecto. No puede. Eso es territorio del Espíritu Santo. Amén. Bien. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió, me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, eso ha dicho Jehová de los ejércitos. De lucha. Bueno, si ya nos dijo, si ya nos instruyó, si ya nos dio el conocimiento, no nos salgamos de lo que Él ha dicho. Va a ser tan suave su vida, aleluya, de que usted va a decir, aquí estoy yo, haga usted lo que quiera hacer. Eso no depende de mí, depende de usted. ¿Quiere usted convencer a esta colonia? Pues que el Espíritu Santo venga y los convenza, porque yo no convenzo, pero hasta en mi casa tengo problemas para que me hagan caso. Amén. Pero no, al contrario, queremos motivar, queremos esto. No, mi hermano. Si motivas es a la carne, a la que le estás hablando, no. Lo tienes que redarguir de pecado. Amén. Lo tienes que enseñarle en qué condición se encuentra y para salir de esa condición solo hay uno que lo puede sacar a vida, porque está muerto en delitos y pecados. Solo hay uno que lo puede sacar a vida. Si quiere vivir, si quiere seguir de muerto, que siga de muerto. Aleluya. Y entonces él debe decir, te tienes que arrepentir. Esa vida que tú tienes es vida de muerte. Tienes que aceptar a Cristo, que es la vida. Es el único que puede cambiarte de vida. Amén. Porque si usted no presenta a Cristo como lo que es, pues la gente va a tener el primer contacto que va a tener con Jesús, va a ser un contacto equivocado. Va a tener desde el principio ya a otro Jesús que no es el de la Biblia. Amén. Nada de que si se fue tu marido te lo va a regresar y que si esto aquí, no, mi hermano, vos te arrepentís primero. ¿Por qué te lo va a regresar si sos un pecador empedernido? Igual que el que se fue. Entonces tienes que arrepentirte de tu vida, tienes que aceptar a Cristo como tu Señor. Si es tu Señor, entonces somete tu voluntad a Cristo. Aleluya. Si es tu Salvador, entonces ya no busques por otro lado, Él recurre siempre a Él. Así vas a vivir. No, que sí. Bendito Dios, entonces ven a la plataforma y recibe a Cristo. ¿Verdad? Entonces todo esto se hace, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios nos va guiando. Aleluya. Y va diciendo cómo deben de ser las cosas. Bien. Ahora, hay varias formas de revelación. Hay varios tipos de revelación. Vamos a ver algunos de ellos. El deseo en el corazón de Dios es que sus criaturas lo conozcan y para ello usa mecanismos indirectos que nos revelan su existencia.
aunque nuestros ojos naturales no puedan verlo de forma directa, usa uno de estos mecanismos. Adelante, Enrique. La naturaleza. Aleluya. Esa es la revelación más grande de Dios delante de nosotros, el universo. Basta que levantemos nuestros ojos en una noche estrellada. Amén. La próxima vez que salga usted de vacaciones, si va usted a un lugar donde no haya mucha luz, una noche estrellada le va a decir, no, hay Dios. Y yo soy tan pequeño que necesito de Dios. A menos que nuestro corazón, ¿verdad?, esté duro, que tengamos un corazón endurecido. Entonces, a mí que me importan las estrellas. Ese ya tiene un corazón endurecido. Entonces la naturaleza, mi hermano, es una de las revelaciones. ¿Seguimos, Enrique? Romanos 1, 19, 21 dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿A quién? Al hombre. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por ejemplo, usted escucha oír a un astrónomo, amén, a un científico que está con su telescopio, ¿verdad? Y ahora ya ven a profundidades verdaderamente extraordinarias. Y no se les revela a Dios. Amén. Hablan de muchas cosas, de cosas y cosas, pero no se les revela a Dios. ¿Por qué? Porque Dios solo se le revela ¿a quién? A los que tienen despierto el espíritu. Aleluya. Entonces una persona con solo ver cualquiera de las millones de estrellas que hay, dice, qué Dios, verdaderamente, qué precisión de Dios. Entonces, también, bueno, esto es lo que les comentaba de la noche. ¿Seguimos, mijo? Su providencia. La providencia se conoce al control que en todo momento y de todas las cosas tiene el Dios creador y la forma en cómo derrama de su provisión. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿cómo castigaba el Señor el pecado de Israel? Cerrándole los cielos. No llovía. O sea, no dejaba que su provisión se derramara sobre la tierra. Ahora, ¿cómo pasa cuando nos cierra la llave, mi hermano? Porque hay una cosa, mire usted, tremenda entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento Dios nada más les pedía que guardaran sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas, ¿verdad? Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Yo soy dueño de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Eso sí está duro. Amén. Entonces yo tengo que servir, amar, adorar a mi Dios con mi cuerpo. Por eso es el templo del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo que guardar mi alma de toda contaminación y mi espíritu de cualquier contacto con los espíritus inmundos. Es una diferencia tremenda. Ahora usted todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que hace. Y más aún, y nos dice, ¿ya lo estás guardando mi cuerpo, mi alma y mi espíritu? Sí. Y no te olvides que todo lo que tenés es mío. Que vos solamente sos administrador de mi gracia. ¿Ya viste?
Mi hermano, eso sí está duro. Aleluya. Oiga usted, pero el carro que tengo se lo quiero regalar a mi hijo. Ya le preguntaste a Dios si no es tuyo. Ah, ni el carro que traes, ni el carro que traes. Y entonces por eso vivimos en rebelión constante, tomando nuestras decisiones, ¿verdad? En lugar de preguntarle al que es dueño de todo. Ah, ¿y por qué, pastor? Porque vivís en la carne. No querés aceptar que eres una parte del cuerpo de Cristo. Es como si fueras una célula en el cuerpo de Cristo. Aleluya. No venimos a Cristo, mi hermano, para ser libres de hacer lo que querramos. No, venimos a Cristo por convicción, por conciencia, nos sometemos a Él porque sabemos quién es Él. Por eso, mientras no se revele Cristo a tu vida, no te sometes a Cristo. Amén. La provisión de Dios está sobre todos. Hay dos maneras de vivir, mis amados. La misericordia de Dios hace que salga el sol sobre justos, hace que llueva sobre buenos y sobre malos. A eso se le conoce la misericordia de Dios. Pero usted es su hijo, no es usted criatura. Si usted es su hijo, usted debe de vivir en el amor eterno de Dios, que haya abundancia, aleluya, de Él para con usted. Esa es la diferencia entre ser un simple cristiano a ser la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios hay abundancia, en la iglesia de Dios la mesa está puesta todo el tiempo. En la mesa de Dios solamente hay buenas noticias, en la mesa de Dios solamente hay la provisión de Dios. Amén. Entonces, muchos se conforman con vivir de la misericordia de Dios, cuando Él nos ha dicho que nos ama. Entonces corramos al amor. Nada más que cuando toquemos el atributo del amor, veremos qué cosa es el amor de Dios. Amén. Bien. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. Por más perverso que sea una persona, recibe una muestra de la misericordia de Dios, ¿verdad? Come, viste. Aleluya. Daniel nos dice, y aquí ya vamos entendiendo algunos atributos de Dios: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades. Él quita a los reyes y pone a los reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Ahí está empezando a manifestarse. Ahí estamos empezando a conocerlo. Aleluya. Porque nuestro Dios, mi hermano, es algo verdaderamente sorprendente. Amén. No es algo que esté vagando en el aire. No, mi hermano, es el Señor de todo lo creado. Aleluya. Y vamos a ir viendo cómo es de grande, mi hermano, porque le voy a decir una cosa. Dependiendo del tamaño de su Dios, será el tamaño de su santidad. Si su Dios es chiquito, usted va a ser pequeño en santidad y va a vivir una vida de desorden. Si su Dios se vuelve monumental, usted va a tener temor de ese Dios. Aleluya. Bien. Ahora vamos a ver la conciencia, de lo que hablábamos. Dios ha implantado en nosotros su presencia en la conciencia de cada uno de nosotros para conocer lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Amén. Y que dice, ya no escribiré mis leyes en piedra, ahora las escribiré en vuestras mentes
y en vuestro corazón. No hay uno solo ahorita que no conozca lo que es bueno y es malo, ya solo por la obra de la conciencia. No es necesario venir a ser cristiano para saber qué es lo que nos ayuda a ser cristianos: obedecer a la conciencia. El otro puede oír la conciencia y decir, no, pues no lo hago. Pero nosotros tenemos compromiso de escuchar nuestra conciencia y hacer lo que nos manda hacer, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero el Señor ya lo puso en el corazón de todos, ¿verdad? Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Amén. Eso de seguro así era su abuelo. Amén. Así era su tatarabuelo, que se regían por principios, se regían por actitudes morales. Amén. No todos, pero había muchos de esos. Esos son los que nunca conocieron, no supieron, ni fueron nunca a pararse a una iglesia católica, que eran las únicas que habían. Amén. Tampoco se dedicaban a otra cosa, pero obraban, ¿verdad? Su palabra, ¿no? Yo te di mi palabra y yo la cumplo. Aleluya. Denle a fulanito que lo necesita. Y pareciera que esos, ¿verdad? Parecieran que fueran como los cristianos de ahora, más que los cristianos de ahora, ¿no? Ellos cumplían que le hacían caso a su conciencia. Aleluya. Bien. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Es lo que comentábamos. Pondré en sus corazones y en sus mentes. Amén. Eso está en el libro de Hebreos, no está en el Antiguo Testamento. Ya fue rescatado esa porción y fue llevado al libro de Hebreos. Amén. Por las suertes. ¿Por qué? El Señor muchas veces se comunica con nosotros no por la fortuna, la fortuna es otra cosa, eso es del enemigo, sino, si ustedes recuerdan, cuando estuvieron en el aposento alto, ¿a quién vas a designar, oh Dios? ¿A Mateo? ¿Verdad? ¿O el otro? Felipe, no te echa, pobre Felipe ya era, ¿no? Barsabás. Barsabás. Quiere decir el hijo del reposo. Barsabás. Y entonces el Señor escogió a Matías. Aleluya. ¿Cómo lo escogió? Por suertes. ¿Qué quiere decir? Por las pajillas. El famoso sistema de la pajilla. ¿Qué quiere decir eso? Que usted mete en una mano pajillas del mismo tamaño y una diferente. Puede ser la más corta o la más larga, pero todas son iguales excepto una. Y entonces Dios ahí obrará diciéndole al que la va a sacar, saca la que está en medio. O sea, esa es. Porque él había escogido a este, pero para que los otros, amén, no se sientan excluidos, él usa el sistema, ¿verdad?, de las suertes. En las dos porciones que aparecen en la Biblia, este es el sistema que utilizan. Algunos dicen, no agarraron y tiraron los dados. No, mi hermano, si no eran romanos. Por favor. Aleluya. Bien. Ahí está. Ok, gracias, mijo. También usaba el urín y el tumín. Esto es cuando el sacerdote quería comunicarse con Dios, ¿verdad? Una porción significaba no y la otra porción significaba sí. Entonces, cuando preguntaba el sacerdote a Dios y empezaban a brillar las del lado derecho, amén, le estaba diciendo que sí o que no, ¿verdad? Era una manera de comunicación de él para con el sacerdote. Terminó el sacerdocio, terminó de usarse el urín y el tumín, amén, pero se usó. Seguimos, mijo, el otro.
los sueños. Este es un medio muy usado por el Señor. ¿Por qué? Porque ahí puede sacar nuestro espíritu. Amén. Cuando usted lee Isaías capítulo 6, usted está viendo, ahí lo sacó el Señor a Isaías y lo subió al tercer cielo. Amén. No es que bajó el tercer cielo a la tierra. No, hay que entender quién es el rey, ¿no? Entonces lo agarró a Isaías y lo subió al tercer cielo. Amén. Ahí lo agarró en el espíritu. Aleluya. A Ezequiel lo agarró varias veces en sueños. A María y a José especialmente le hablaba en sueños. De esa manera tenía comunicación. Actualmente lo sigue haciendo, mi hermano. ¿Ya vio? Si usted tiene un sueño, lo único que tiene que usted, cuando se levante, preguntarle al Señor qué significa el sueño, para que tenga usted la interpretación. Amén. Hay cosas que ya están establecidas, que ya puede uno entender, aguas claras, esto y el otro, ya tiene una idea de qué cosa quiere el Señor darnos a conocer. Amén. En ese tiempo aquí estamos hablando de algunos acontecimientos, como cuando Labán estaba persiguiendo a Jacob, ¿verdad? Ahí el Señor se le apareció y le dijo, cuidado, y dañas a Jacob. Amén. Ok. Y así de esa manera, los sueños más famosos son los de Nabucodonosor, ¿verdad? Y los del faraón. Entonces, ¿el Señor habla por sueños? Sí, sigue hablando por sueños. Amén. Por visiones. ¿Qué diferencia hay entre un sueño y una visión? La visión es despierto. De repente usted ve. Por eso les llamaban videntes. Samuel era un vidente. Amén. Un hombre que veía con ojos abiertos. ¡Sas! El Señor como esta pantalla. ¿Sí? ¡Sas! Se le mostraba las cosas. Aleluya. Esos son los videntes, a los que el Señor les da visiones estando despiertos. Oiga usted, ¿todavía, mijo? Oiga usted, pero a mí, ese ya es tu problema. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo oras? Cuando me acuerdo. ¿Y quieres tener visión? Sí, por favor, Señor se lo da a sus hijos de confianza, a los que están buscando a su Dios, a los que quieren verdaderamente servirle, a los que en su corazón no hay otro motivo y otro propósito más que exaltar el nombre de su Dios. A esos, a los que lo agarran como lo que me sobre, pues eso es lo que va a recibir, ¿verdad? Ok. Bien, seguimos, mijo. Ya de estos conocen varios. Amén. Apocalipsis, mi hermano. Lo que recibió Juan jamás ha vuelto a acontecer. Nos habla en voz audible. Amén. Sí. A todos, no a todos. Le voy a decir por qué. El Señor está hablando con Moisés. Y Moisés le dice, Señor, yo no quiero ir. No me va a hacer caso ese faraón. Vea, no. Yo soy tartamudo. Amén. No me va a hacer caso ese faraón. ¡Que vayas! Porque el Señor no habla más de 3 veces. ¿Ah? Y entonces, ahí ya vio que iba en serio la cosa. Le dijo, y vas a ir con tu hermano Aarón. Él va a interpretar y va a llevar las cosas. Ve con tu hermano. Aleluya. Entonces, el Señor nos manda, mi hermano, a hacer el anterior, Enrique. El Señor nos manda, ¿verdad? Y le habla en voz audible a los que no quieren oír. Porque si usted tiene la voz, el oído sensible, y cuando el Señor le habla y usted oye y hace lo que el Señor Dios le da, ¿verdad? Entonces, Él necesita hablarle a su espíritu,
pero si usted está como que no entiende, entonces le tiene que hablar, ¿verdad? ¿Sí me explico? Por eso es que son pocos en la Biblia los que les habló audiblemente. A los demás les hablaba en visiones, porque tenían el espíritu más desarrollado. ¿Ok? Bien. ¿Seguimos, mijo, al otro? Sí. ¿A través de los ángeles? Sí, obviamente que sí. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se presentó a Manoa para decirle que Sansón iba a nacer, ¿verdad? Se le presentó a Gedeón, sí, también se le presentó a Gedeón. Entonces, pero en el Nuevo Testamento sí, se le empezó a Zacarías, se le presentó también a Elizabeth, se le presentó a María, se le presentó a José, aleluya. Entonces, y terminamos con Apocalipsis, donde Apocalipsis 1, bueno, ahí está. Este es tremendo. Esta es una revelación que nos dice cómo funciona, amén, la revelación de Dios para la tierra. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Padre le dio a Jesucristo su Hijo la revelación para manifestarla a sus siervos, a quien, a Juan, de las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de ¿quién? Jesús es Jehová. O Cristo es Jehová. Bueno, el ángel de Jehová, el ángel de Jesús. Amén. Entonces los ángeles siguen obrando. El Señor los utiliza como mensajeros, como lo que su nombre describe, ¿verdad? Mensajeros. Y concluimos el día de hoy, nos habla a través de los profetas. Oiga usted, pero no hay muchos profetas. Sí, por dos razones. Una, porque tenemos en la Escritura, como dice Pedro, la profecía más segura. O sea, toda la Escritura, mi hermano, es profética. Habla de cosas que van a venir. Entonces él ya reveló a través de sus Escrituras cosas que van a venir. Imagínese, nomás lea usted Apocalipsis, parece el guión de una película, mi hermano. Amén. Entonces él ya reveló eso. Ahora va a usar a sus profetas para revelar ¿qué? Lo que es necesario para edificación de su iglesia, exclusivamente. Amén. Entonces, por eso la profecía escasea. Y termino con esto. ¿Por qué escasea la profecía? Porque el profeta debe estar constantemente en el lugar secreto. Tiene que vivir una vida de santificación, porque va a recibir la voz de Dios y la va a transmitir. El profeta tiene que ser una persona cuyos frutos no duden, amén, de lo que él es. El profeta no puede ser una persona almática, porque va a contaminar la profecía con su alma, con su corazón. Esa es la razón por la que hay pocos profetas, no porque no existe el ministerio o el don, sino porque hay pocos que se meten con Dios y le sirven a Dios y su único propósito es escuchar la voz de Dios. Si así viviera mucha gente, el Señor usaría a muchos como profetas todavía, porque Pablo mismo dice, yo quisiera que de todos los dones que vosotros habéis recibido, el de profecía, y es el más escaso. ¿Por qué? Porque no se quiere, la mayoría no quiere entregarse, no quiere que el Señor lo escudriñe, ¿verdad? Como dice David, Señor, pesa mi espíritu. No, nos va a encontrar faltos, ¿verdad? Pero la gente que verdaderamente se entrega, el Señor la usa. Amén. Bien, mis amados, esta es la primera oportunidad que tenemos. La que sigue, vamos a empezar a ver ya los atributos de Dios. Amén. Ahorita nada más le di una introducción. Espero que se hayan animado para que nos sigamos viendo. Que el Señor los guarde, los bendiga, los multiplique. Amén. Y nos vemos primeramente Dios el próximo viernes.
Amén, amén, amén. Gracias, mis amados.